Escuchamos ahora a Elena Gine Domínguez, es profesora titular de Biología Celular de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre la Escuela de Neurocientíficas. Gracias, Elena, por la presentación. Yo cada vez que escuchaba conferencias como las que hemos estado oyendo a lo largo del día de hoy y hablaban de esa escuela neurológica de Cajal que Fernando de Castro nos ha intentado transmitir, viendo a Cajal rodeado por sus discípulos, por sus colaboradores, incluso por sus alumnos, yo echaba de menos algo, o alguien, o algunas personas, mujeres. Yo echaba de menos la presencia de mujeres neurocientíficas en esa escuela de Cajal que hizo grande él y sus discípulos. Hace ya unos años, en una serie de conferencias que solemos hacer en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, a la que yo pertenezco, nos contaban siempre este tipo de datos con respecto a la Escuela Neurológica de Cajal, y algunos compañeros que estábamos ahí nos preguntábamos esto: ¿había mujeres en la Escuela de Cajal? Pues nosotros decidimos invertir nuestro tiempo durante unos meses, unos años, en buscar esas mujeres. Es verdad que teníamos muy claro el contexto histórico en el que nos movíamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La presencia de la mujer en el ámbito de la ciencia, del ámbito laboral y de la universidad era algo prácticamente residual, pero aún así nos empeñamos. Y la verdad es que nos lo pusieron muy fácil. Enseguida encontramos documentos en los que de forma inequívoca demostraban que había mujeres presentes en esa escuela neurológica de Cajal. Os voy a hablar de esos documentos y os voy a hablar de esas mujeres. Los primeros documentos que encontramos fue esta lista que hace el propio Cajal con motivo de la concesión de la medalla Echegaray. En esta lista en la que se nombra los miembros de la escuela que el propio Cajal consideraba que formaban parte, empezando por su hermano, nombres que ya han salido aquí, como Pío del Río Ortega, como Fernando de Castro, aparecen el nombre de dos mujeres con su nombre y con su apellido, Laura Foster y Manuela Serra. Esta medalla se le concede en 1922, por lo tanto recoge a aquellos discípulos hasta esa fecha. Esas dos mujeres vuelven a aparecer en el libro memorístico de Cajal de 1923. En ese libro, en la parte posterior, él va a recoger aquellos trabajos de sus discípulos inspirados o dirigidos por él, que van a completar o perfeccionar sus investigaciones. Y en este listado vuelve a aparecer otra vez el nombre de estas dos mujeres, Laura Foster y Manuela Serra, con los trabajos publicados en la revista de Cajal. Y el último artículo que os quiero enseñar es este artículo periodístico del ABC. Más que nada porque, aunque se vuelve otra vez a nombrar a estas dos mujeres, aparece otra tercera mujer que nos abrió las puertas a buscar no solo discípulos o discípulas de Cajal directamente, sino discípulas de aquellos discípulos directos de Cajal. Es en esta publicación donde va a aparecer una tercera neurocientífica, la doctora Soledad Ruiz Capillas, que no trabaja con Cajal directamente, sino que va a trabajar con el doctor Lafora. Aparece en la fotografía del periódico del ABC, publicado en 1929. ¿Son las únicas que aparecían? Pues no. Seguimos investigando y salieron todas estas que veis aquí, con los discípulos directos de Cajal que fueron los que las incluyeron en sus laboratorios. Está Laura Foster y Manuela Serra, que son discípulas directas de Cajal, pero está también Soledad Ruiz Capillas, discípula de Gonzalo Lafora, también María Luisa Herreros, también Asunción del Amo, Dorothy Russell, Amanda Peregrino, cualquiera de ellas discípulas de Fernando de Castro y de Pío del Río Ortega. Yo, por ser breve, solo os quiero hablar de las dos primeras, porque si no me extendería mucho, pero quiero hablaros un poco de Laura Foster y Manuela Serra, porque son ejemplos de mujeres que, pese a su situación, pese a su circunstancia, llegaron hasta donde pudieron gracias al apoyo de científicos como el propio Cajal. La primera de ellas, fijaros, es Laura Foster, es de origen australiano. Ella enseguida se interesa
por estudiar medicina, pero en esa época no era factible hacerlo en su país. Por lo tanto, se va a trasladar a una de esas universidades que era más abierta a aceptar mujeres entre sus estudiantes. Esa universidad no es otra que la Universidad de Berna, en Suiza. Es allí donde va a hacer su tesis doctoral, es allí donde va a empezar a trabajar como anatomopatóloga en el laboratorio de patología de esa universidad. Una vez realizados sus estudios, vuelve otra vez a Inglaterra, donde va a ejercer como médico. Va a compaginar su trabajo en lo que es básicamente como médico, en un dispensario, con la labor más orientada a la investigación, que sigue siendo su pasión. Durante esos años va a ir publicando una serie de artículos que van a aparecer en publicaciones científicas similares a las que actualmente tenemos y algunas de ellas que siguen siendo actuales. Por ejemplo, el Journal of Physiology. Estudió la estructura de las fibras de los huesos musculares, unas estructuras pequeñas que aparecen en el interior de nuestros músculos y que nos informan de la posición de estos, y publicó ese artículo. También hizo estudios de histología que tienen que ver con los ganglios linfáticos, con patologías mentales y las estructuras ováricas de esas mujeres. Todas esas investigaciones las realizó en el laboratorio de fisiología de la Universidad de Oxford y las publicó en las revistas científicas de la época. Más o menos en 1909, al doctor Mann, que era el responsable del laboratorio, le ofrecen una cátedra en Estados Unidos, en New Orleans, y antes de irse para allá le dice a la doctora Foster que si está interesada en estudiar las técnicas histológicas de impregnación argéntica, que eran las que estaban de moda en ese momento, tenía que ir a ese lugar pionero donde mejor se realizaban esas técnicas. Y ese lugar no era otro que el Laboratorio de Cajal en Madrid. Es allí donde Laura Foster se va a presentar. Y en 1911, durante unos meses, realiza una estancia en el Laboratorio de Cajal. Y como bien dice en su publicación, bajo las indicaciones del profesor Cajal, va a realizar estudios sobre la degeneración traumática de la médula espinal de aves. En esos estudios ella va a aplicar una serie de técnicas neurofibrilares que ya había aplicado Cajal en mamíferos, ella lo aplica en aves. Va a demostrar que existen procesos degenerativos y regenerativos concomitantes, procesos que ocurrían también en mamíferos, y lo compara con lo que había visto Cajal en los mamíferos y los compara y observa que son más rápidos. Al final de ese artículo, que va a publicar en la revista de los trabajos de Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que dirigía el propio Cajal, va a dar las gracias a Cajal por sus amigables consejos y a sus compañeros, el doctor Achúcarro y el doctor Tello. Esta publicación, el propio Cajal la llega a citar en al menos 3 ocasiones que nosotros sepamos. Cuando Laura Foster vuelve otra vez a Inglaterra, cambia completamente su vida. Va a estallar la guerra de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. Ella se va a enrolar, pero no va a poder ejercer como médico todavía porque no estaba permitida a las mujeres médicos, a las médicas, ejercer como tal. Y lo va a hacer como enfermera. Y se va a presentar como enfermera en la Cruz Roja Británica. Cuando ya se recrudece la contienda, le permiten ejercer como médico y va a ir siendo trasladada por distintos lugares de la contienda. Estuvo en Rusia, en Petrogrado, estuvo también en Turquía. La trasladaron finalmente a una zona que se denomina Galicia, que es actualmente la actual Ucrania, y es allí donde va a morir por los efectos secundarios de una gripe mal curada, en 1917. Fijaros qué vida tan curiosa, tan llamativa. De hecho, en su país se considera una heroína de guerra a Laura Foster. Esta es la primera mujer que nosotros encontramos que trabajó en el laboratorio de Cajal bajo sus direcciones y que publicó en la revista de Cajal. La segunda que os he elegido es Manuela Serra. Es completamente distinta, es la primera española. Ella no es médico, ella procede de una familia acomodada de la época, pero queda huérfana muy pronto. Vive en la calle Prado 26, una de las localizaciones cercanas de donde Cajal tenía su propia casa. Es por ello por lo que el propio Cajal ofreció a la familia
de Manuela Serra que comenzara a trabajar en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, y ahí es donde se presentó. Empezó trabajando como asistente, como preparadora, lo que es actualmente los técnicos de laboratorio. Y ahí estuvo trabajando desde su incorporación en 1917 hasta que se casó en 1927. Durante esa época aparece reflejado como miembro del Laboratorio de Investigaciones Biológicas en las memorias de la Junta de Ampliación de Estudios. Pero es que aparece también en esas memorias como directora y encargada de los trabajos organizados por la Junta. Es decir, fue una persona que poco a poco fue superándose, mejorando sus técnicas y subiendo y ascendiendo en las labores propias del laboratorio. Fijaros que hasta su labor fue reconocida de forma especial con una retribución de unas 225 pesetas de la época que le concedió la Junta de Ampliación de Estudios. Bueno, la publicación que ella realizó la hizo en el año 21, se publicó en el año 22, que es donde aparece en la Junta de Ampliación de Estudios, en las memorias. Lo va a publicar también en la revista del Laboratorio de Investigaciones Biológicas y va a versar en este caso sobre las gliofibrillas de la neuroglía de las ranas. Fijaros que cada una estaba trabajando en distintas áreas porque esa teoría neuronal que nos ha explicado Juan de Carlos, esa teoría neuronal tenía que ser establecida en todos los niveles taxonómicos, en todos los animales, empezando por los reptiles, acabando por el escarabajo, incluyendo los mamíferos. Ella va a describir esa investigación y va a ilustrar su trabajo con imágenes o dibujos similares a los que se publicaban en el laboratorio, ¿no? Como las que aparecen ahí. Y fijaros, desde el punto de vista personal, Cajal la considera una mujer excepcional y la describe como una persona con una alta laboriosidad, con unas impresionantes, unas grandes ansias de aprender y con un sentimiento austero de su deber de empleado. Fijaros que llegó incluso a ofrecerle a su familia pagarle los estudios de medicina a Manuela Serra. Pero como ocurría en esa época, en 1927 se casa y deja de trabajar en el laboratorio. ¿Cuál es mi objetivo cuando os cuento todo esto? ¿Por qué hemos traído esto a este foro? Porque cuando ustedes se pregunten si había mujeres en la escuela de Cajal, la respuesta sea clara, sí, estas son las mujeres. Muchas gracias.